Buenas noches a todos los amigos de Instagram. Esta vez el tema que vamos a tratar es las indulgencias. Este es uno de mis temas favoritos, la verdad. ¿Por qué es uno de mis temas favoritos? En primer lugar, porque es uno de los temas más atacados. Y en segundo lugar, porque mezcla una variedad de otros temas. Por ejemplo, el purgatorio, por ejemplo, la confesión, por ejemplo, la Eucaristía, ¿cierto? Los santos también. Está todo ahí metido dentro de esta doctrina, ¿ya? Entonces, vamos a partir explicando un poco de qué se trata todo esto y de dónde nace. Y voy a partir, antes de entrar en la escritura, con un ejemplo. Imagina que viene un amigo mío y se pone a jugar con su celular, no sé, a agitarlo, y en un momento el celular se le suelta de la mano, ¡pum!, y sale volando hasta mi vidrio y lo rompe. Entonces el hermano me pide disculpas, me dice: Ricardo, perdóname, tú sabes que yo no quise hacer esto, rompí tu vidrio, por favor, perdóname, no sé qué más decirte. Entonces yo, como buen cristiano, le concedo mi perdón, le digo: sí, hermano, no te preocupes, yo sé que tú no tuviste la intención de hacer esto, fue un accidente, un hecho fortuito, por lo tanto quedas perdonado totalmente y seguimos siendo igual de amigos como siempre. Pero mi amigo evidentemente debe pagarme el vidrio, ¿cierto? Sería lo justo. Sería una injusticia que yo tuviese que pagar el vidrio cuando yo no lo rompí. Él tuvo la culpa de romperlo, pero como yo vi que aunque tuvo la culpa, él no tuvo la intención, yo lo perdono. Pero igual me tiene que pagar el vidrio. Esto es lo mismo que ocurre con la muerte de Jesús. Él nos quita la culpa. Él sabe que nosotros tuvimos la intención de no pecar, pero todos los días pecábamos igual, todos los días caíamos, pero teníamos la intención, pero igual lo hicimos, ¿cierto? Igual le quebramos el vidrio, aunque no queríamos hacerlo. Bueno, el Señor nos dice: tus pecados son perdonados, te libero de la culpa eterna, pero tienes una pena temporal que debes pagar. Por eso, ama a tu prójimo como a ti mismo, haz el bien, ama a los demás, ayuda. Si le haces algo malo a un hermano, repáralo, etc. Eso es la doctrina que enseña la Iglesia. Partamos entonces. En Levíticos 11:44 el Señor nos invita a ser santos. Ya lo veíamos en el tema que hablaba específicamente de los santos, que también Pedro nos invitaba a ser santos. En Mateo 5:48 el Señor ahora nos invita a ser perfectos. Está difícil eso, ¿verdad? Nos invita a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pero, ¿cómo voy a ser perfecto? ¿Cómo voy a ser santo si tengo aún secuelas o cicatrices causadas por mis pecados o que otros han cometido contra mí? Por eso la Iglesia enseña también la doctrina del purgatorio, que no es más que un lugar donde vamos a purificarnos antes de poder entrar al cielo. Ya lo veíamos en Apocalipsis 21:27. Nada impuro entrará en el cielo. Entonces, ¿cómo llegamos al cielo si estamos impuros? Bueno, a través del purgatorio. Porque ¿hablaría de un Dios misericordioso que ante cualquier pecado nos condenamos al infierno? Yo creo que no. No es lo mismo un asesino serial que voluntariamente quiso hacerle mal a otros, a una persona que por querer alimentar a su familia se encontraba sin trabajo, pobre, robó un pedazo de pan. Claramente ambas cosas son pecados,
pero también hay criterios. O sea, para Dios no es o blanco o negro, ¿cierto? Claramente Él va a tener que pagar por esa pena. Esa pena, o sea, esa pena temporal va a tener que ser saldada. Él va a tener que pagar por eso que hizo. Pero de ninguna forma creemos que esta persona se va a condenar. Y al mismo tiempo, si no se va a condenar y no se va a ir al infierno, pero tampoco se puede ir al cielo porque nada impuro entrará al cielo, ¿dónde se va entonces? El purgatorio. Quiero leerles la definición según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1471, lo que son las indulgencias. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Ahí está la pena temporal, el pagar el vidrio. Ya perdonados en cuanto a la culpa, ¿cierto? El amigo que fue perdonado. Además, el numeral menciona que pueden ser indulgencias totales o parciales y puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos. Un ejemplo bíblico de esto de la pena y la culpa. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Vemos aquí que David había pecado contra Dios y Natán le responde: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. ¿Cierto? Se parece a lo que Jesús nos ofrece. Te perdono y te doy la vida eterna, no morirás, ¿cierto? Pero en el versículo siguiente nos dice: pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Aquí está pagando por lo que hizo en vida. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento ya estaba este concepto. Una cosa es que la culpa sea perdonada y otra cosa es la pena que debo sufrir por aquello que ha ofendido a Dios. Aquí a David le ocurre eso. En el Salmo 51, versículo 4, que lo escribió el rey David, él también nos habla de esto. Lávame de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Vamos entonces de lleno a la primera indulgencia. Esto ocurre en Lucas 23, del 39 al 43. Esta historia es muy conocida, es cuando Jesús está en la cruz y hay ambos, o sea, hay a sus dos lados, dos ladrones que estaban siendo crucificados con él. Notemos que a pesar de que ambos ladrones merecen pagar por sus pecados, ¿cierto? Esta pena temporal que hablábamos, que vivió David, hay uno de ellos que lo defiende, que defiende al Señor y tiene fe en que es el Rey. Y Jesús le da este regalo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué ocurre acá? Quizás si pensáramos que estos ladrones no se condenan, no pueden entrar al paraíso, ¿cierto? Tienen que pasar por el purgatorio, a pagar en ese lugar por todas las cosas que hicieron aquí, enmendar ese daño. Pero vemos acá que el Señor le da el regalo de ir al cielo sin pagar por esa pena temporal. Le dice: hoy estarás en el paraíso. No, bueno, pasado mañana nos vemos en el paraíso, pero ahora tienes que ir al purgatorio a purgar y sanar todas esas... No, nada. A esto nosotros llamamos una indulgencia. Es una gracia de la misericordia de Dios que Jesús nos entrega a través del Papa, a través de la Iglesia. Ya lo veíamos también en otro tema. En Mateo 16, 18, Pedro recibe la potestad petrina de atar y desatar en la tierra y es transmitida al sucesor de Pedro. Por lo tanto, la Iglesia lo único que hace es imitar esta conducta, esta actitud de Jesús frente a los arrepentidos, frente a los pecadores, frente a los que están sufriendo en el caso del purgatorio. Así que, hermano, te invito a que podamos conocer más de nuestra fe y sobre todo poner en práctica una actitud de indulgencias. Ofrezcamos indulgencias a nuestros muertos. Que Dios te bendiga.